Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con mucha alegría nos encontramos nuevamente en torno a la palabra de Dios para continuar analizando algunos pasajes de los Evangelios y del Nuevo Testamento en general que nos permitan conocer un poco más la verdad de Cristo para, conociéndola, amarla un poco más y amándola un poco más, intentar vivirla con mayor fidelidad. Hoy, en nuestra reunión, vamos a seguir desarrollando algunos aspectos de las cartas. Ya hemos visto las cartas de San Pablo. La última reunión vimos la carta del apóstol Santiago. Y del evangelista San Juan voy a tocar el tema que él más desarrolla en sus cartas y en su evangelio. Por eso en esta exposición iremos un poquito también hacia el evangelio de Juan, que es el amor de Dios en el Nuevo Testamento en general. Porque la definición más completa, perfecta y además hermosa que existe de Dios en el Nuevo Testamento es la que está justamente en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Y esta definición es la que marca todo un desarrollo teológico acerca de lo que es Dios en esencia. Dios es amor y ese amor se muestra como misericordia. De esto vamos a hablar, hermanos, en esta reunión y vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias por este momento y te pedimos que nos acompañes para poder conocer más tu palabra y para poder profundizar en esta definición tan hermosa acerca de lo que en esencia eres tú, amor. Amor que se da, que busca al hombre y que le ha preparado un lugar en el cielo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra en esta tarde, que la Santísima Virgen María siempre interceda por nosotros para que nos atraiga todas las gracias que necesitamos de ti. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entremos en materia rápidamente y recordemos, para comprender el tema y cómo lo queremos enfocar, que el Evangelio en realidad es la buena nueva, es una buena noticia. ¿Se acuerdan que en una de las reuniones explicaba que la palabra Evangelio significa buena noticia? ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo ha resucitado y con esa resurrección nos ha abierto la puerta del cielo. Y por eso podemos nosotros tener una vida eterna con Dios. Esa es la buena noticia. De hecho, cuando los apóstoles salieron a predicar por orden de Jesús, cuando ya Jesús asciende al cielo, los apóstoles salen a predicar a los pueblos, lo primero que llegaban a decir era esto: Cristo ha resucitado y nosotros tenemos vida eterna en Él. Y la gente comenzaba a salir a escucharlos. Y porque no entendían quién es Cristo, comenzaron a preguntar ¿y quién es? ¿Y qué hizo? Y la predicación comenzó como a abrirse un poco a los momentos de la vida de Jesús que les permitan a los oyentes comprender el mensaje central, la buena noticia, que era que Cristo había resucitado. Y entonces los evangelios, como los conocemos, se fueron formando a partir de este núcleo de predicación, la resurrección de Cristo. En torno a ese núcleo se fue abriendo un poquito más porque, claro, llegas a un pueblo y dices, Cristo ha resucitado y ha dado la vida por ti y ahora tú puedes ir al cielo. Hombre, qué bien, pero ¿y quién es Cristo? Y ahí comienzo yo a contarte que alguna vez este Cristo sanó a un paralítico y resucitó a un muerto. ¿Y por qué lo mataron? Porque los fariseos, y comienza a crearse toda la vida de Jesús a raíz de que necesito que se entienda el mensaje central. Esto es muy importante. El núcleo de la predicación de los apóstoles es el acto de amor más grande que Dios ha tenido con el ser humano. Por eso, si quisiéramos encontrar un texto en todo el Nuevo Testamento que resuma, yo diría que toda la Biblia sería este de Juan 3:16 que tienen en pantalla. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es decir, es el amor
el que ha llevado a Dios a crear al mundo. Es el amor el que ha llevado a Dios a compadecerse del mundo que había pecado, y es el amor el que lo lleva a entregar a su propio Hijo para que Él cargue con nuestros pecados, para que pague nuestra deuda y para que el camino al cielo nuestro pueda volver a abrirse. Todo es amor. El amor de Dios es el motivo de todo lo que pasa en la Biblia, la encarnación, la pasión, la resurrección. Todo es por amor. Y es un amor que nos tiene Dios antes incluso de que nosotros existiéramos. Muchas personas creen que el amor a Dios consiste en que nosotros amemos a Dios y no es así. En la Biblia nos dicen que el amor consiste en que Dios nos amó primero. Y nosotros lo que hacemos es responder a esa iniciativa de Dios, que como dice no solamente Primera de Juan 4, del 8 al 10, como están viendo en pantalla, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó primero. Y por amor nos ha enviado a su propio Hijo como propiciación, como satisfacción, como pago por nuestros pecados. Este texto, si se dan cuenta, Primera de Juan 4, del 8 al 10, se parece muchísimo a el texto de Juan 3, 16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Es que esta es la razón de todo, que Dios nos ha amado primero. Antes que yo pueda responderle, Él ya me amaba. Incluso como dice en otros pasajes, como en el profeta Jeremías: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, yo ya te amaba, yo ya te había pensado y te había deseado. Es un amor, pues, que Dios nos tiene en la eternidad. Por eso el amor del hombre siempre será respuesta, siempre será respuesta. Y de que el amor de Dios ha sido la razón de todo se nota desde el libro del Génesis. Ahí les estoy poniendo un pasajito en la pantalla, que es Génesis capítulo 2, versículo 7, donde narran la creación del hombre cuando crea un muñeco de barro y sopla su aliento. La palabra hebrea para decir aliento también significa espíritu, son sinónimos en el hebreo. Por eso en algunas Biblias ustedes van a encontrar que dice sopló su aliento y en otras van a encontrar que dice infundió su espíritu en el hombre. En realidad la idea es la misma, porque para un hebreo el aliento era el espíritu. Y por eso cuando Dios sopla su aliento en el hombre, pone en la naturaleza del hombre, a través de ese aliento, marca en el corazón del hombre el deseo de Dios. Por eso todos los hombres del mundo experimentamos el deseo de Dios. Y nos lo ha puesto ahí para que tengamos la necesidad de buscarlo y encontrándolo seamos felices en esta vida. Es decir, hay un deseo de Dios en el fondo del corazón del hombre que no depende del contexto cultural, de la época en la que vives. Todos los hombres buscan algo más. Y esto se nota desde las excavaciones más antiguas de los primeros pueblos sedentarios, aquellos que ya se instalaban en un lugar, ya tenían un lugar para la granja, una casa. En esos pueblos más antiguos, algo que sorprende, por ejemplo, es que junto con el lugar para los animalitos, la casa para vivir, el lugar para trabajar, había un lugar para el culto a Dios. O sea que desde que el hombre es hombre, tiene conciencia de que hay un ser superior que lo llama. Esto es impresionante. Obviamente, la concreción de ese Dios, de ese ser superior, puede variar conforme las culturas. En algún momento habrá sido el sol, en otro momento el rayo, no importa. Lo importante es que hay en el corazón una tendencia a lo infinito, una tendencia a lo divino, que no la podemos evitar. Esto se llama el deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre, que está en el catecismo, en la primera parte del catecismo, y que dice el catecismo que se concreta en nuestra vida en el deseo de ser felices, que todos tenemos. Todos queremos ser felices, estar en paz. Eso, dice el catecismo, es la forma habitual en la que vivimos el deseo de Dios. Pero como el deseo es de Dios, las felicidades terrenas no terminan de
llenarnos, siempre queremos más y será así hasta que estemos con Dios. Entonces, el deseo de Dios está en el corazón del hombre y está tan dentro, que nadie puede llegar hasta ahí. Miren este pasaje que está en la carta a los Romanos, San Pablo en el capítulo 8, versículos 37 al 39, dice algo que es totalmente cierto. Ustedes saben que a San Pablo lo persiguieron varias veces, lo encarcelaron varias veces, lo torturaron y querían que él renegara de Dios, querían arrancarle a Dios de su vida a golpes o con la cárcel. Y él decía, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Está tan adentro mi amor a Dios, tan adentro, que nadie me lo puede quitar. Decía él, me pueden cortar un brazo, pero no me quitan el amor a Dios. Y finalmente dice, me pueden quitar la vida, pero no me pueden quitar el amor a Dios. Este texto de Romanos 8, 37 al 39 que ven en pantalla es muy importante porque refleja realmente dónde está alojado ese amor. Es un amor que Dios nos tiene, que está tan adentro, repito, que como dijo algún mártir antes de morir en la Guerra Civil Española, un sacerdote dijo, no pienses que me puedes quitar más que la vida, así que adelante. Lo más importante que yo tengo, tú no me lo puedes quitar. Impresionantes palabras de un mártir, que es lo mismo que dice San Pablo. ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? La espada, la persecución, el hambre. No hay nada, porque eso está en la dimensión más profunda del ser humano, está en el alma. Eso no lo puede tocar nadie de esta vida. ¿Y con qué intensidad nos ama Cristo? ¿Con qué intensidad nos ama? Para que nos demos una idea, hay un texto que nos da una visión bastante gráfica, que es Juan capítulo 15, versículos del 9 al 10. Dice Jesús a la gente, como el Padre me amó, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. ¿Cómo me ama Dios a mí? ¿Cómo me ama? Con el mismo amor que le tiene a su Hijo Jesús en la interioridad y en la intimidad de la Santísima Trinidad, con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, me ama a mí. Es que esto se dice fácil, pero es para meditarlo y profundizarlo. Qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos. Ese es otro texto, estoy diciendo otro texto de la primera carta de Juan. ¿Cuánto amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos? Pues lo somos de verdad. Por amor nos ha igualado a su Hijo. No somos en esencia iguales, pero por dignidad y misericordia Él nos ha puesto al nivel. Por eso somos hijos en el Hijo. Y por eso tenemos derecho a la misma herencia como cualquier hijo con su padre. El Padre es el Rey, nosotros somos los herederos. ¿Cuál es la herencia que Dios nos tiene preparada? Su reino. Su tesoro más grande, su reino, el cielo, la vida eterna. Por eso, qué dignidad tan grande ser amados así por Dios. Pero Dios sabe que como somos libres, podemos nosotros soltarnos de ese amor. Y por eso nos pide, permanezcan en mi amor. Nos pide que permanezcamos en su amor, porque nosotros podemos soltar su mano y perdernos la herencia eterna que nos está prometida. Nosotros, Él nunca va a querer que nos soltemos. Él ya nos elevó a esa dignidad en Cristo. Pero nosotros podemos ser tan torpes que con el pecado podemos arruinarlo todo. Por eso, ¿cómo permanecemos en su amor? Cumpliendo lo que Él nos pide, porque cumpliendo lo que Él nos pide, estamos en el camino correcto y no ponemos en peligro ese amor y esa relación tan bonita que Él nos ofrece. Pero si nos salimos de su camino, sí es verdad que podemos poner en peligro todo este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Por eso, permanezcan en mi amor significa también, y ahí están los textos, primera de Juan 3:24 y Juan 14:23, que dice, el que me ama, el que cumple mi palabra me ama, dice. Y el que cumple mi palabra y me ama, yo permanezco en él y él en mí. Por lo tanto, ahí tenemos clarísimamente cómo permanecer en Dios, cumpliendo su palabra. Hagamos lo que Él nos dice. Hasta la misma Virgen María, cuando le preguntaron, le dijeron, ¿qué hacemos? Ella dijo, hagan lo que Él les diga. En las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Hagan lo que Él les diga.
¿Por qué? Porque haciendo lo que Él nos dice, estamos seguros. Es la voz del pastor que guía a las ovejas. Tú sigue al pastor, estarás seguro. Sigue otras voces, te va a ir mal. Por eso, para permanecer en su amor, para disfrutar de esa paz interior y de esa felicidad, sí es importante renunciar a los impulsos desordenados y combatirlos en la medida en que sea posible para abrazar el camino y la voluntad de Dios. En la medida en que eso pasa en nuestra vida, vamos bien. Nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando nos salimos de ese camino y seguimos los impulsos desordenados, no terminamos bien, no tenemos paz, se nos mueve todo, se nos oscurece todo y es muy probable que nos hagamos daño y hagamos daño. Por eso el Señor nos ofrece un amor impresionantemente bonito, pero reclama de nosotros que permanezcamos en Él. ¿Y cómo permanecemos? Cumpliendo su palabra. ¿Qué palabra? Pues ya la tenemos. Ahí se las pongo en pantalla. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, de todo lo que tú nos has dicho, dinos algo que resuma todo, que cumpliendo eso, cumplamos todo. Y el Señor nos dio lo que se conoce como el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento principal. Y le dijo Jesús, cumple eso y ya está. Tendrás la vida eterna. Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Eso es. Eso es. Eso quiere decir que el amor a Dios se tiene que notar en el amor a los demás y en el amor a mí mismo, porque si no, no es verdad que mi amor a Dios esté presente. Si mi amor a Dios es solo de palabra, no es verdadero. Eso lo dice, por eso les he puesto ahí en pantalla este texto de Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, donde claramente dice Jesús, claramente, no hay medias tintas. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No el que dice que me ama, sino el que lo demuestra. ¿Y cómo se demuestra? En el amor al prójimo. ¿Qué prójimo? Los que están ahí contigo, los más próximos, tu mundo. Nadie te pide que ames a alguien que está en el Japón, al otro lado del mundo. Habrá que amarlo en general como hijos de Dios a todos, pero amar y demostrar ahí un esfuerzo de, por ejemplo, de paciencia, de tolerancia, de calma, de no responder mal, ahí con los que están contigo, y ahí se demuestra el amor a Dios. Esto es algo que en la Biblia está muy presente, al punto que se nos dice que si no está presente en el amor al prójimo, es mentira que realmente amamos a Dios. Por eso, volviendo un poquito a San Pablo, y ahí lo tienen en pantalla, en la carta a los Efesios, él nos dice cómo hacer que este amor se note. Lean, por favor, incluso medítenlo un ratito como oración, este texto de Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Y también la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11, porque lo que viene a decir San Pablo, yo les digo, lo dejo ahí para que ustedes lo mediten, pero lo que viene a decir en resumen es, lo que tienes que considerar tú es cómo Dios te ama a ti. Y cuando tú sientas que el amor que Dios te da es inmerecido, es mucho más de lo que realmente uno merece, que es incondicional, que no se fija en la cantidad de veces que le fallas, sino que se vuelve a ofrecer a ti con el mismo amor del principio, cuando entiendas eso, vas a comenzar a experimentar el deseo de dar ese mismo amor a los demás, aun cuando los demás también te fallen. Esto es lo que habría que meditar, porque a veces, como no valoramos lo suficiente el amor que Dios nos tiene, tampoco somos tan fáciles para perdonar, tener paciencia, porque no le aguantamos los errores a nadie, porque no somos conscientes, creo yo, de que a mí me aguantan muchísimo mis errores ahí arriba, ¿no? Y por eso, lo primero que San Pablo nos va a decir, lean ese texto, es, así como Dios te ha perdonado,
también perdona tú. No porque el otro se lo merezca o tengas muchas ganas de hacerlo, sino porque a ti Dios te ha perdonado. Esa es la razón. Valora ese amor que Dios te da y trata a los demás como tú eres tratado. Así es, así es. En eso consiste hacer que el amor a Dios se note en el prójimo, no en que no me molesten algunas cosas, no en que no me duelan otras, no en que mi carácter no sea como es. En eso no consiste. Consiste en que a pesar de eso, yo dé lo mejor de mí por amor a Dios, porque a mí Dios me da lo mejor de Él. En eso consiste el amor en los evangelios. No consiste en me molesta tal cosa o le siento cierto rechazo a fulano. Bueno, son cosas humanas que te dan la oportunidad de darles la vuelta y vencerlas en nombre de Dios. En eso consiste el amor y ojalá pudiéramos amar así. Ahí le dejo esos textos para que los mediten, porque San Juan en su primera carta es durísimo. ¿Saben lo que dice? Ahí les pongo el texto en pantalla. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Ojalá dijera otra cosa, pero esto es lo que dice. Si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. O sea, no dice, su amor a Dios es tibio, ama, pero no tanto. No, dice, es un mentiroso. Es una palabra fuertísima, porque en el griego original, esa palabra mentiroso está asociado a estafador, porque hay dos tipos de mentira. En fin, esta palabra, créanme que la que se usa en el griego original es el que miente y estafa. El que miente para estafar. Es una palabra muy fuerte, y San Juan la usa con toda tranquilidad. Si tú dices que amas a Dios y estás peleado con tu hermano y lo aborreces y hablas mal de él y lo odias y lo quieres que se muera, eres un mentiroso, dice, no amas a Dios. Pues quien no ama a su hermano a quien sí ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es un texto que ya bastaría para hacer un buen rato de meditación y mirarnos como en un espejo, ¿no? Y decir, ¿será verdad que yo amo a Dios? ¿Será verdad que todo lo que rezo sale del corazón y es sincero? Y entonces, ¿por qué se me hace tan difícil demostrarlo como pide el Señor que lo haga? ¿No será que mi amor a Dios todavía está con ciertas condiciones? Todavía quiero que el amor a Dios sea como a mí me gusta, en mis términos y no en los términos de Dios. ¿No será eso? Porque cuando uno plantea una relación, incluso aquí en la tierra, una relación de enamorados, en mis términos, está mal, pues. No debemos amar en mis términos, el amor puro busca el bien del amado. Yo debo buscar con mi amor que mi amada sea feliz y se realice como persona y sea mejor a partir de que yo entré en su vida. Eso es lo que es el amor. Yo no debo plantear el amor en mis términos, que a mí me guste, que hagan lo que yo quiero, que como que apuntando hacia mí. No, porque el amor apunta al otro. Y si ella también ama así y apunta al otro, que sería yo, imagínense la calidad de amor y de relación que saldría de ahí. Pues así deberían ser las relaciones de enamorados y de esposos. No son así a veces porque la mayoría de personas apuntamos hacia uno. Que a mí me guste, que a mí me parezca, que las cosas se muevan como yo quiero y el yo, y al final no. Por eso, ¿amo a Dios? Preguntémonos. ¿No será que amo a Dios también sin querer? Porque yo no creo que no caigamos en este error por maldad. Pero yo creo que sí caemos porque la naturaleza humana tiende a ser egoísta. Por naturaleza somos así. Entonces, este es un buen texto. Véanlo ahí en pantalla para que cada uno se cuestione, pero con paz. No se trata de hacernos mal ni nada. Con mucha paz y con mucha humildad decir, ¿no será que mi amor a Dios lo estoy enfocando muy a mi manera y por eso es que me cuesta salir a amar a los demás? ¿No será momento para pedirle a Dios la gracia de mover mis dedos hacia allá nada más? En lugar de apuntar a mí, apuntar allá. Señor, como tú quieras. Tú quieres que ahí con esa persona en este momento, ahí, Señor, como tú quieras, no como yo quiera. Eso, hermanos, es lo que nos invita el apóstol San Juan cuando habla del amor.
Para él el amor a Dios se tiene que notar en el amor. Y no solamente para él, les he mostrado otros textos en los que también hablan de esto. Y esto es importante, hermanos, es muy importante porque el amor y el perdón que están asociados, de eso vengo hablando hace ya un rato, el amor y el perdón van a ser las llaves que nos van a abrir la puerta del cielo cuando el Señor nos llame a su presencia. Recordemos algunos textos del Evangelio. El Señor ha dicho que todos nos vamos a morir. Acuérdense nomás el capítulo 25 de Mateo. De hecho, le pido que los vuelvan a leer. Cuando el Señor habla de que esta vida se termina, pero solamente para el cuerpo. El alma, que no muere nunca, va a seguir viviendo y va a pasar una prueba de lo que hizo y no hizo en su vida. Y luego recuerden el texto también de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, cuando dice, cuando el hombre muere, inmediatamente después su alma se somete a un juicio, con un Dios que es misericordioso, no es que está con un palo en la mano, no, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que nos ha dejado en su palabra las preguntas que nos van a hacer en ese momento. Están en su palabra y nos ha dicho, prepárense para ese momento y aquí les dejo en aquello que los van a examinar. Por eso va a haber un examen, que seguramente Dios tendrá en consideración muchas cosas, pero va a haber un examen. Una pregunta fija de ese momento es la que está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 15, y tiene que ver con el amor. ¿Me amas más que estos? Es lo primero que Dios nos va a preguntar cuando estemos ante Él, nuestro cuerpo haya fallecido, nuestra alma se presenta al juicio particular y Dios nos dirá, ¿me has amado más que estos? ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que por algún misterio de Dios no han recibido tantos elementos y tantas armas como tú y yo sí hemos recibido para amarlo un poco más. Hemos recibido quizá una fe un poquito más fuerte, un grupo parroquial, un curso de Biblia, un hambre de Dios un poquito más grande, un sacerdote amigo. Tú y yo tenemos más elementos que mucha gente que ni va a misa, que ni reza. Y Dios tendrá todo el derecho de preguntarte a ti y a mí cuando estemos ahí, con todo lo que yo te di en la tierra, con todo lo que me mostré a ti. No porque eras mejor que nadie, ¿eh? No somos mejor que nadie, pero sí es verdad que nos ha dado quizá más cosas para amarlo, que es más compromiso también. Y tendrá todo el derecho de decirnos a ti que te di todo eso, tú me has amado más que aquel que ni me conocía ni iba a misa. ¿No tenías tú, y me lo digo a mí mismo, no tenías el compromiso de reaccionar mejor con tu hermano cuando te ofendía, de sentir y manejar mejor esos sentimientos negativos que cuando alguien te ofendía o te fallaba? ¿No tenías tú el deber de intentar controlar tu carácter, por lo menos intentarlo, porque tú tenías más elementos? ¿No crees que nos van a preguntar eso? Yo creo que sí, porque está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 15. Es una pregunta en comparativo. ¿Me amas más que estos? Porque a ti te di más. Y como dice en otro momento, al que más se le dio, más se le va a pedir. Por eso, esto de amar a Dios en sus términos y que se note en el amor a los demás, no es algo de esforzarse nomás y ya, no. Nos estamos jugando la eternidad. Estamos haciendo méritos para la vida eterna. Cada vez que tú tengas misericordia aquí, aunque te cueste, pero cada vez que la tengas, estás haciendo una tremenda inversión en el cielo, porque las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo 7, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen misericordia aquí, porque alcanzarán misericordia allá. Lean, ahí está. Ahí está. Yo no me estoy inventando nada. Es un tema duro, difícil. Yo sé que perdonar y tener paciencia es de lo más difícil que hay. Yo lo sé. Pero con la ayuda de Dios y con todo lo que Él nos da, sí podemos. Y si somos honestos, más de una vez ha pasado que no nos sale
porque no queremos, porque nos gana el amor propio, el orgullo, y no queremos esforzarnos. Así es que tampoco es que sea tan difícil, es cuestión de querer un poquito más. Por eso, cada vez que tengas misericordia aquí, estás haciendo méritos para que contigo, cuando lo necesites, tengan misericordia. Y no sé tú, pero yo estoy seguro que cuando yo tenga que partir y me presente a Dios, lo que más voy a necesitar para que Dios me deje entrar va a ser misericordia. De todas maneras. Y yo le diré, Señor, mira, en obras más o menos aquí tengo algo, pero yo te pido que tengas misericordia porque yo la tuve también. Con esta persona, con esta que me costó muchísimo, con esta que me tuve que partir en dos. Pero Señor, yo nunca negué la misericordia, no me la niegues. Esto, hermanos, está en la palabra de Dios. El amor asociado al perdón es lo que nos va a abrir el cielo. Ojalá no dijera lo que dice, pero lo dice. Y un último texto que tiene que ver con esto del perdón y que nos van a preguntar en ese momento está en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en el versículo 32. Pero para que se entienda, hay que leerlo desde mucho más atrás. Se llama la parábola del siervo sin entrañas. Y ahí aparece esta pregunta que ven en pantalla, que está dentro del examen final. Créanme, el Señor nos ha dejado las preguntas, yo les he puesto algunas, sobre las que hay que preparar nuestra respuesta. Pero esta respuesta no es como un examen del colegio o de la universidad que hay que leer y estudiar. Esta respuesta se prepara viviendo la palabra de Dios, cumpliendo su palabra, permaneciendo en su amor, como son los textos que les he mencionado anteriormente. Así se preparan las respuestas para este examen final, viviendo la palabra y no solamente teniendo una relación de amor verbal, te amo, pero a este no lo aguanto. Eso no existe, no debería existir. Por eso, hermanos, el amor y el perdón son las llaves que nos van a abrir la puerta del cielo. Este texto de Mateo 18 que les vengo comentando, a Jesús, justamente en el capítulo 18 está también antes de esta parábola, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, y Jesús le dice 70 veces 7. Y ahí le dice, el cielo, la entrada al cielo se parecerá, y ahí usa una parábola, porque siempre usaba parábola, se parecerá a un rey que quiere ajustar cuentas con un súbdito. Y es el juicio particular del que habla Hebreos 9:27 y Mateo 25 también. Es el mismo momento, el momento del encuentro del alma con Dios. El rey que quiere ajustar cuentas con sus súbditos y que le traen a uno que le debía muchísimo y no le podía pagar. Yo creo que cualquiera de nosotros con honestidad podría decir, es tanto lo que le debo a Dios que ojalá le pueda pagar. Como no le podía pagar, el rey había dispuesto que lo metan a la cárcel hasta que pague. Pero este hombre se arrepiente, le pide perdón, le pide misericordia. Y Dios se la da, que es el rey, y le perdona la deuda, no porque tenía obligación de hacerlo, sino porque él en su bondad le perdona la deuda. Y este hombre perdonado, y no merecía ser perdonado, sino porque el rey es bueno, este hombre que había sido objeto de un favor enorme, no lo valoró. Salió a la calle, se encontró con otro que a él le debía dinero y a ese otro lo empezó a estrangular, dice el texto, hasta que le pague lo que debía. Ese otro le pidió misericordia porque no tenía para pagarle y se la negó y le dijo, no te perdono, y a la cárcel, y lo metió a la cárcel. Cuando el rey se enteró, lo llamó a su presencia y molesto le hizo esta pregunta que ustedes tienen en pantalla, que está en el versículo 32 y 33 de ese capítulo 18. El rey le dijo, yo a ti te perdoné toda esa deuda que tú tenías, porque yo te di misericordia, no porque tú te lo merecías. Tú te merecías la cárcel, que te embarguen todos tus bienes, pero yo te di misericordia que tú no merecías. ¿No debías tú también perdonar a tu hermano como yo te perdoné a ti? O sea, como yo te perdoné. Eso quiere decir sin merecerlo, no porque sea justo o injusto, sino porque simplemente Dios a mí me perdona. Esto, hermanos, está por todo el Nuevo Testamento. Esta es la forma en la que Dios nos ama.
Esta es la forma en la que nosotros tenemos que entender que Dios es amor. Vamos a resumir un poquito para ir concluyendo esta reunión. Dios es amor que se muestra, que nos busca y que nos ofrece. Pero como somos seres libres, depende de nosotros acoger ese amor, cuidarlo y hacerlo fructificar para ganarnos un lugar con Él en el cielo. Este es el plan. ¿Cómo permanecemos en el amor a Dios? Cumpliendo su palabra. ¿Qué palabra? Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero me cuesta, que te cueste, pero hazlo con la ayuda de Dios. Cuesta si lo hacemos con las fuerzas humanas. No tenemos esas fuerzas. Sobre todo en el tema del perdón, no tenemos. Pero con la fuerza de Dios, créanme, se puede. Nosotros lo vemos a diario. Milagros de amor que hace Dios en personas que les sana el corazón. Y haciendo así, nos vamos preparando el camino al cielo. Nada más, hermanos, por hoy. Este es el tema del amor en las cartas de San Juan, que se vincula con otros textos, lo he hecho así a propósito para que vean que no es idea de Juan, no. Esto es la doctrina de Dios que está revelada en diferentes momentos. Amemos a Dios así, amando al prójimo y amándonos también a nosotros mismos, que implica conocernos, perdonarnos, aceptarnos, darnos una oportunidad, creer en nosotros. Todo eso implica cumplir el mandamiento principal del amor a Dios. Ahí está la tarea, de eso depende el camino al cielo. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima reunión, Dios mediante, y que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes.